Bueno muchachos, nuevamente bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por este compartir. Hoy vamos a ver los 7 centros de la máquina humana. Vamos a ver esta charla. Es importante entender que cuando hablamos de los 7 centros de la máquina humana vamos a empezar a hablar ya de temas que digamos que competen a lo que es el conocimiento de sí mismo, ¿cierto? Entonces, nosotros en nuestro cuerpo, y esto es hablando cuando hablamos de los 7 centros de la máquina humana, pues nos estamos refiriendo solamente al cuerpo físico, digamos, son los centros físicos de la máquina humana. Entonces son 7 centros por los medios, se manejan ciertas energías, se manejan ciertas emociones, tienen ciertas funciones, ¿cierto? Y nos van a poder, digamos, desarrollar lo que es el cuerpo y la conciencia de diferente forma. Entonces, esos 7 centros, ¿cuáles son? Entonces, tenemos los 7 centros. Espérame aquí. Yo les comparto, que no estoy compartiendo aquí. Para que vean la pantalla. Listo. Entonces, ahí ya están bien. Listo, entonces estos centros de la máquina humana pues son 7 centros que tenemos en nuestro cuerpo físico y por el cual se mueven ciertas energías y digamos que se manejan ciertos niveles de conciencias, ¿sí? Entonces tenemos que los 7 centros son: el primero es el centro sexual, ¿cierto? Que se mueve en la nota do, está ligado con el astro luna y está ligado a lo que es el tacto, ¿sí? Tenemos el centro instintivo que vibra en la nota re, está dominado por Mercurio y domina lo que es el gusto, el sentido del gusto. Tenemos el centro emocional inferior, ¿cierto? Que vibra en la nota mi, está a la altura pues del ombligo, pero en nuestra vértebra. Maneja el centro emocional inferior, está ligado con el planeta Venus y con el sentido del olfato. Tenemos el centro intelectual inferior, que está a la altura del corazón, que vibra con la nota fa. Está regido por el sol, ¿cierto? Por el astro sol, y rige lo que es el oído. Tenemos el centro motor, que está a la altura de la laringe, pues, ¿cierto? En nuestra columna. Es regido por el astro Marte y rige lo que es el sentido de la vista. Tenemos el centro emocional superior, que está regido por Júpiter, y el centro intelectual superior. Digamos, cuando veamos un poco más vamos a poder unir ciertas charlas, porque cuando uno habla de las 7 dimensiones, de los 7 cuerpos, de los 7 centros, de los 7 chakras, digamos que uno los puede relacionar todos en este conocimiento, ¿cierto? Entonces el centro sexual maneja la energía creadora sexual, ¿cierto? Entonces es el centro más importante, porque recordemos que para poder crear nuestros cuerpos existenciales superiores necesitamos de la energía sexual. Entonces la función de este centro es la de crear. Entonces, pues también es por la que esta energía es la que nos ayuda a crear cuerpos, nuestros hijos, pues, ¿cierto? Entonces, para hacer esa creación, se hace por medio de ese centro sexual. Y pues el defecto de este es la pereza.
Entonces aquí también lo vamos a relacionar con la charla pasada donde vimos las infradimensiones. Veíamos que la primera esfera, la primera infradimensión, que era la luna, era donde estaban todos los perezosos. Entonces aquí nos muestran, empezamos a relacionar las charlas y el conocimiento. Entonces la función es crear, el defecto es la pereza. Entonces es muy importante empezar a entender esta energía creadora sexual como algo supremo, como una de las energías o la energía más importante con la que dispone el ser humano y el hombre para su evolución y para su crecimiento espiritual, que hoy en día pues está tan deformado, pues todo esto que tiene que ver con el centro sexual. Entonces eso hace que no podamos iniciar ni siquiera el trabajo, porque siempre ese centro sexual lo tenemos destruido, pues. El siguiente es el centro instintivo. Entonces este maneja la energía vital, la energía que mantiene todo nuestro cuerpo vital. Entonces es la energía que hace que nuestro corazón lata sin que nosotros tengamos que estar mirando ahí si está latiendo o no está latiendo, no. Es una energía que está en todo momento circulando por nuestro cuerpo, está en comunicación con todo nuestro cuerpo, corre por todo nuestro cerebro, corazón, por todos nuestros órganos. Cuando está, pues digamos que por el mismo centro sexual, si uno no se maneja correctamente en el sexo, haciendo pues digamos los ejercicios de suprasexualidad, entonces este centro va a estar siempre, todos estos centros, el ser humano normal promedio pues tiene todos estos centros deformados, caídos, degenerados, ¿cierto? Porque nunca los alimentan adecuadamente y como lo hemos visto, pues la base de todo está en la energía sexual. Entonces, si no le ponemos cuidado a la energía sexual es la que asciende y me va a llevar y me va a ayudar a alimentar y que todo el resto todos los centros del cuerpo y todo el cuerpo actúe de plena forma, que actúen todos bien. Entonces, esta energía, este centro instintivo que está pues como en la base no del coxis, sino es como sí, bueno, en el coxis, sí. Ese centro instintivo y esta energía vital, pues cuando uno se maneja mal sexualmente, por eso el cuerpo empieza a decaer, empiezan las enfermedades, el cuerpo no funciona bien, la energía, los circuitos que atraviesan el cuerpo, los circuitos, los neurocircuitos del cerebro pues tampoco funcionan adecuadamente, entonces por eso la gente mantiene dormida, mantiene sin energía vital, pues no tienen energía vital. So, uno ve o sale uno por ahí con la gente, vamos a caminar la montaña y eso a 100 metros ya están que botan la toalla. Entonces no hay energía vital porque no cuidan su energía creadora sexual. Entonces, digamos que lo uno conlleva lo otro. Cuando uno va cultivando su energía sexual, va aumentando su energía vital, por lo cual su cuerpo va a estar siempre sano, va a estar siempre enérgico, va a estar siempre fuerte, va a recuperar la potencia, pues. Entonces es muy importante y entonces aquí va ascendiendo, entonces llega el centro emocional inferior, digamos a la altura del ombligo, un poquito más, lo que se le llama en el plexo solar, pues un poco más alto del ombligo. La función de este centro es el sentir, como tal, es todo el tema del sentir, por lo cual, como la función es el sentir, el defecto es la lujuria, ¿cierto? Entonces aquí vemos como, digamos, la lujuria cuando no ese es el defecto. ¿Por qué? Por un mal sentir, por un exceso de querer sentir placer, de querer darle a los deseos, de dejar el sentir, no controlarlo, ¿cierto?
no controlarlo, digamos, digamos, está aquí, el sentir son las rosas. Las rosas del mago hace referencia a los 5 sentidos, ¿cierto? Entonces uno de esos sentidos pues es el del tacto, el del olfato, pues. Entonces cuando uno no controla sus sentidos, se deja llevar principalmente pues por la lujuria. Y la lujuria pues realmente es como después de la pereza, la primera es la pereza, luego está la lujuria. Eh, Nosotros no podemos controlarnos, pues no podemos controlar y no podemos dominar pues nuestros centros inferiores, por lo cual no podemos despertar nuestros centros superiores. Entonces este centro se maneja con energía emocional. Por eso es, digamos, que aquí es donde cada vez que uno tiene malos pensamientos, cuando uno tiene mala actitud, cuando uno se deja llevar por la ira, por cualquier cosa, pues te va a afectar, va a coger esa energía emocional, y eso es como un veneno, pues eso es veneno para nuestro cuerpo. Entonces vamos a inyectar a nuestro cuerpo de veneno, pues del mismo veneno, porque digamos la lujuria es lo que nos lleva al orgullo, la lujuria es lo que nos lleva a la ira, la lujuria es lo que nos lleva a la envidia, a la gula, pues a muchas cosas. Entonces hay que tener muy cuidado pues con lo que es la pereza, la codicia, la lujuria, que está en estos centros inferiores. Luego tenemos a la altura del corazón tenemos el centro intelectual inferior, ¿cierto? Este centro se maneja con la energía mental. Entonces la función de este centro es el pensar, ¿cierto? Pero nosotros el pensar lo hemos llevado es a la cabeza, pero el pensar debe estar en el corazón. Ahí es donde, pues, digamos que muchos dicen es empezar a sentir y pensar con el corazón, a sentir el amor. Pues el amor es pensar, siempre pensar con amor, de forma la suprarrazón. Todo esto pues nos lleva a equilibrar muy bien ese centro. El defecto es el orgullo. Entonces el orgullo pues siempre es ese dolor en el pecho. Entonces todo esto también lo podemos ver y empezar a analizar nuestro cuerpo. Cuando, que si yo tengo un dolor aquí, un dolor allí, ¿por qué me duele el corazón? ¿Por qué me duelen el estómago? ¿Por qué tengo problemas en mi parte, en la parte sexual? Entonces hay que entender cuál es la función y cuál defecto es el que se está desarrollando en ese centro, para empezar a trabajarlo y que de esa forma el centro funcione correctamente y nos ayude a seguir subiendo. Entonces el siguiente centro es el centro motor, que está a la altura de la laringe, pues, pero aquí en la nuca, pues, atrás. Este funciona con la energía motriz. Entonces es todo lo que es la motricidad, entonces por eso es importante el ejercicio, por eso es importante siempre estar desarrollando la motricidad, dándole al cuerpo una buena motricidad, una buena flexibilidad, una buena resistencia y potencia, pues para poder crear esos cuerpos, para también poder crear los cuerpos. Yo toda esta energía, si no la uso adecuadamente, pues la alimentación influye mucho acá. Si yo alimento mal mi cuerpo, pues esta energía motriz va a ser muy deficiente. Entonces por más que usted coma harto pero coma mal, pues va a estar cansado, con sueño, no va a tener energía para nada. Entonces la función pues es el hacer, ¿cierto? Ahí es donde está todo el hacer. Y el defecto es la ira. Entonces digamos que por eso hay que cuidar lo que decimos. Digamos, el hablar es una función del hacer, ¿cierto? Entonces cuando yo empiezo a hablar mal, cuando yo hablo mal, cuando yo expreso cosas negativas, puedo daño al otro. Entonces es por qué, por la ira.
¿cierto? El defecto de la ira. Entonces hay que empezar a manejar muy bien nuestro centro motor, ¿cierto? El siguiente centro es el centro emocional superior, ¿cierto? Que está, digamos que a la altura de la glándula pineal. Este se mueve con la energía de la conciencia. Entonces es aquí donde se desarrolla lo que es la conciencia. Entonces la función es el discernimiento. La función de este centro es el discernimiento. El defecto está en la gula, ¿cierto? La gula, recordemos, pues no es solamente un tema de alimentarse, sino la gula en todo. Pues si uno no, pues por ejemplo, si uno no tiene ganas de hacer algo y uno va y lo hace, o uno ya lo hizo y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, eso pasa mucho con el tema del sexo. Pues hay mucho, uno a veces por gula bota mucha energía sexual, se pone de gula pues en la alimentación, en la parte sexual, en la televisión, en el celular, todo ese tiempo de más que yo invierto es gula. Entonces hay que controlar mucho eso, porque eso nos va a atrofiar el discernimiento. Por eso hoy la gente es muy difícil que pueda discernir correctamente, ¿cierto? Y el siguiente centro pues es el intelectual superior, digamos lo que dice una que está a la altura de la coronilla, donde su función pues esta se maneja con la energía del espíritu puro. Es la energía, el akasha, pues aquí. Por eso tenemos en la parte de la corona, todos tenemos un remolino, pues. Ese remolino es porque por ahí se mueve, por ahí entra esa energía del espíritu pura, pues. Lo que es esa energía, entonces, alimentar todos nuestros centros. Y hoy en día, pues, entra, pero pues, digamos que se ensucia, apenas entra, se ensucia, y por eso a la final no podemos hacer ningún ejercicio adecuadamente. Cuando uno pueda equilibrar centro a centro, va ascendiendo de esa forma. Cuando ya lo que entre de energía del espíritu es muy enriquecedor, y pues te va a ayudar a estar, digamos, a ponerle conciencia a todos tus centros, saber exactamente qué necesita cada centro, saber exactamente cómo expresar cada centro y entender. Entonces cuando también uno desarrolla todo esto, digamos, ahí es donde se puede empezar a desarrollar la clarividencia, ¿cierto? La polividencia, pues. Hay muchas videncias, hay muchas mancias, pues. Entonces, todo esto, cuando uno empieza a desarrollar y a darle mucha energía, a ahorrar esa energía, a refinar la energía, todos estos centros se empiezan a equilibrar y equilibrados. Entonces, ¿cómo se equilibran esos centros? Con la autoobservación. Entonces, ¿por qué hoy en día, por ejemplo, el centro emocional superior es el que me permite la autoobservación, ¿cierto? Y el discernimiento. Entonces, si yo esto no lo tengo bien trabajado, si yo no, y para trabajar eso pues tengo que tener, porque todo es un ascenso. Entonces tengo que empezar desde mi energía creadora sexual, ¿cierto? Pasarla por mi energía instintiva, mi todo esto y empezar a eliminar todos esos defectos que están asociados a cada uno de los centros, para poder llegar a una correcta autoobservación y a un correcto discernimiento, y poder, pues, digamos que no es como el objetivo de nuestro trabajo el desarrollar las videncias, pues, o los poderes, pero es algo que se va a dar. Digamos que uno va avanzando y es algo que se da, simplemente sucede, pero no es nuestro objetivo llegar a desarrollar eso. Cuando uno desarrolla ciertas videncias antes de tiempo, ¿cierto? Cuando uno no hace el trabajo correcto, entonces esa evidencia termina perjudicándolo, ¿sí? Entonces hay mucha gente que es clarividente, pues que desarrolló ese centro, pero sin haber trabajado sus centros inferiores.
Porque hoy en día hay muchos manuales y muchos libros y muchas técnicas para desarrollar esos poderes. ¿Funcionan? Sí, funcionan. Pero el problema, pues lo que les digo, es cuando uno desarrolla sin todavía haber trabajado en sus egos, pues, sin tener un buen nivel de muerte psicológica. Porque si yo no he matado tantos egos, entonces voy a desarrollar esos poderes, ¿es para qué? Para poder cobrar dinero, entonces por la codicia, ¿cierto? Para poder conquistar mujeres, ¿cierto? Entonces no he trabajado mi energía sexual, mi centro sexual, ¿cierto? No he podido, me vuelvo una persona más orgullosa y intocable y mejor dicho, eso es algo que uno ve normalmente cuando uno ve los personas reikistas, esas personas que se manejan con ángeles, con arcángeles. Uno no ve una persona que sea humilde, abierta, ¿no? Uno ve unas personas que son pues intocables, que es pues ¿por qué? Pues porque no han trabajado. Entonces, a la final esas videncias si no se desarrollan en el momento adecuado. ¿Cuándo es el momento adecuado? Cuando yo haya eliminado todos esos defectos inferiores. Entonces ahí mismo, ¿por qué? ¿Y por qué va a pasar eso? Cuando yo empiezo a liberar la conciencia por medio de la eliminación de los defectos, se libera la conciencia. Esa conciencia se va a mover en mis neurocircuitos. Y esos neurocircuitos, hay neurocircuitos, son 4 neurocircuitos inferiores, 4 neurocircuitos superiores, los básicos. Porque digamos que uno puede hablar de más de o de 32 neurocircuitos. Pero los básicos son 8, 4 inferiores, 4 superiores. Entonces cuando uno empieza a hacer todo este trabajo, su cerebro empieza a cambiar, empieza a hacer nuevas conexiones, empieza a desarrollarse el cerebro derecho, ¿sí? Entonces todo esto es importante y todo eso hay que irlo haciendo, todo eso tiene un tiempo. Eso es como una semilla, la semilla hay que sembrarla, irla regando y con paciencia. Pero la gente quiere ya comerse el fruto sin haber hecho el trabajo. Entonces eso es perjudicial. Entonces en ese momento todos estos centros están desequilibrados en el ser humano normalmente están desequilibrados. Entonces tienen que iniciar todo un proceso para volver a equilibrarlos. ¿Cómo se equilibran esos centros? Entonces los 5 primeros centros están caídos y trabajan equivocadamente. Los centros superiores no cayeron, trabajan equilibradamente, pero solamente cuando hemos desarrollado los 5 inferiores, los 2 superiores que nos dan la clarividencia, la polividencia, se abren, digamos, esos lo vamos a ver en la próxima conferencia, vamos a hablar de los 7 cuerpos para entender cómo se relacionan esos centros también con los cuerpos. Entonces estos 2 centros no cayeron. Cuando digo no cayeron, digamos que hay que devolvernos a la historia y la humanidad y bueno, pero leer la Biblia, Génesis, Adán y Eva. Adán y Eva cayeron, salieron del paraíso y vinieron a sufrir. Entonces eso es la caída, pues. Pero en esa caída, digamos que el hombre perfecto está conformado por 7 cuerpos. Entonces de esos 7 cuerpos, 12 están conectados todavía con ese Edén, ¿cierto? Con esos estados superiores, pero los otros 5 cayeron. Entonces, hasta que no equilibremos esos 5, no vamos a poder conectarnos con esos 2 superiores y poder desarrollar las muchas cosas que se pueden hacer. O sea, de hecho la clarividencia y todas esas videncias, digo yo, no son nada en respecto a lo que uno puede hacer cuando conecta con esos centros superiores. Cuando uno conecta con esos centros superiores, no, o sea, se abre un mundo infinito de posibilidades, donde ya no se trata de ver cosas y de ver energías, ¿no? Sino es ver otras dimensiones, ir y transportarse, bueno, eso es
Eso es muy hermoso. Entonces, primero, si vamos a equilibrar los centros, debemos aprender a observarlos primero, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacerme consciente de mis 7 centros, que son pues mis 7 chakras, pues. Bueno, pero eso más adelante también lo veremos. En este conocimiento se le denominan las 7 iglesias. Los alquimistas le llaman los 7 metales, las 7 estrellas. Bueno, pero hacen referencia y en el tarot, por ejemplo, clave 17. Clave 17 tiene 7 estrellas, 7 estrellas blancas, haciendo referencia a esto, a los 7 chakras, que pues podemos relacionarlo con estos centros. Entonces tenemos que empezar a ser consciente de esos 7 centros. En nuestras meditaciones tenemos que empezar a subir y bajar la energía por esos 7 centros para que todos se equilibren nuevamente, ¿cierto? Y tenemos que empezar a ahorrar la energía para que no haya el saqueo del centro sexual. Entonces, como lo hablamos, pues el centro sexual es la base del trabajo, es la base de todo, pues está en esa energía creadora sexual. Si yo no empiezo por ese centro, si yo no corto con, o sea, si yo no me entrego a la castidad, no puedo empezar ese trabajo. No puedo decir que voy a desarrollar todos mis centros si no empiezo con eso. Pues eso no, eso es, digamos que en mi estudio de las diferentes escuelas o de los diferentes conocimientos de logias blancas, ¿cierto? De conocimientos blancos, se centran en la castidad. Si a usted le dicen que usted puede desarrollar todas estas cosas y siguiendo botando su energía sexual, eso ya es, se le denomina, pues eso es infrasexualidad, y eso te abre en esos centros pero de manera negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas, pues. Y entonces, bueno, ese equilibrio empieza. La autoobservación es el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar, ¿cierto? Eso es autoobservación. Uno tiene que estar en todo momento observándose. Lo que estoy diciendo es recto, es decir, recto. No puede ser ni torcido, no puede ser doble. Uno tiene que salir de las conversaciones de doble sentido, tiene que salir de esos chistes verdes, tiene que empezar a volver su camino, sus palabras, sus pensamientos, sus obras, ¿cierto? Sus sentimientos, sus emociones tienen que ser rectas, tienen que ser muy bien estudiadas y discernidas para que empecemos a enderezar y a equilibrar esos centros. Entonces ese es el trabajo en este punto, y es, pues no es muy fácil, pero no, tampoco esto, digamos que esto no, que eso hay que hacer rituales y una cosa y la otra, no, mire, con que hagamos autoobservación, con que estemos muriendo y dándole fin a nuestros egos, podemos estar seguros de que estamos haciendo muchísimo trabajo, de que estamos desarrollando y equilibrando todos nuestros centros, de que estamos avanzando en el camino, ¿ya? Entonces, ahora esa autoobservación debe ser muy objetiva, ¿sí? Yo no puedo excusarme, no puedo estar mmm, poniendo sí excusas y bueno, lo que siempre hemos hablado del, del de los traidores que hay dentro de nosotros, el que se lava las manos, ¿cierto? El que se deja llevar por el deseo, el que se deja llevar por la mala voluntad. Entonces lo primero que tiene que haber en esto pues es la voluntad, la conciencia, entender lo que estamos haciendo, entender para dónde vamos. Entonces tenemos que tener un centro de gravedad muy fuerte para que todo lo que pensamos, sentimos, obramos, hablamos,
tiene que estar encaminado a la consecución de mis metas, ¿cierto? Esas metas elevadas que tenemos, lo que es, puede ser la realización, puede ser la iluminación, puede ser el desarrollo de los cuerpos superiores, pues, cada uno tendrá sus metas y su centro, su propio centro de gravedad, que nos va a ayudar con esa rectitud. Si no hay rectitud, no hay nada, pues. Entonces todas esas son cosas donde uno empieza a discernir. Entonces uno puede empezar a entrar en conocimientos y tú con ese discernimiento pues simplemente tú lees y ya dices, bueno, esto me ayuda con ese camino recto, o esto tiene algo ahí como que no es muy recto, pues, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos a grandes rasgos ese es el tema de hoy, es el primero de varios temas. Ya vamos a empezar con lo que es el propio autoconocimiento y autoobservación. La estructura de las charlas que estamos viendo es, en las primeras charlas vimos lo que son los objetivos del camino, ¿cierto? Los objetivos y todas esas posibilidades que tenemos como hombres, entender que estamos caídos, que tenemos solamente 3% de conciencia libre y 97% de conciencia atrapada. Entonces, digamos, la primer fase es entender eso. Entender eso se le denominaría despertar, ¿sí? Entender que todo lo que nos rodea, pues, no, no hay bueno, o sea, tenemos un sistema de educación oscuro, tenemos un sistema de salud oscuro, tenemos un sistema económico oscuro, tenemos un sistema político oscuro, un sistema de entretenimiento oscuro, o sea, es decir, hay oscuridad por donde usted mire. Entonces ese es el primer paso, darnos cuenta que queremos salir de esa oscuridad y empezar El segundo paso es crear ese centro de gravedad de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Y eso estos días me ha ayudado como a entender y a pensar mucho ese tema, porque uno tiene que respetar, hay que respetar que no todos tienen el mismo camino, pues. No todos quieren la iluminación. Entonces hay un libro que se llama El Juego Supremo de Gurdjieff, de esos cuarto camino. Entonces cuarto camino y eso, entonces te dice, mira, hay varios juegos. Entonces está el juego del pavoneo, donde se busca la fama, está el juego del puerco en la batea, que es donde pues, se busca la abundancia. Está el juego de los padres, del padre de familia, ¿sí? Donde el objetivo es crear un hogar. Está el juego de la religión, que busca la salvación, pues. Y a esto a esto se le denomina el juego supremo, que es el juego de la iluminación, de la transformación, de la realización, pues. Entonces esa realización pues solamente va a poder realizarse una persona que tenga un buen nivel de muerte, que aprenda a morir en sí mismo para darle nacimiento a sus cuerpos superiores. Y bueno, entonces ese es tener esa posibilidad y empezar que todo gire en torno a eso. Cuando uno une, es dejar de separar también los mundos, porque cuando uno está que este es mi mundo material y este es mi mundo espiritual, entonces no puede entender. Cuando tú unes los dos mundos y dices mi mundo espiritual y mi mundo material son el mismo mundo, entonces todo lo que hagas es en pro del espíritu, ¿sí? Y eso incluye tu trabajo. En el trabajo uno no puede decir, es que mi trabajo es del mundo material y entonces yo en mi trabajo soy otra persona. No. Si eso es así, entonces pues no se está haciendo nada, pues.
Hay que empezar a unificar. Entonces tú en tu trabajo tienes que ser recto. Tu trabajo tiene que ser recto, tiene que ser pues de la mejor forma, hacerlo siempre, seguir los 5 acuerdos. Uno de esos 5 acuerdos es: haz siempre lo mejor que puedas. Entonces, en nuestro trabajo, en todo, en nuestra relación de familia, en nuestro día a día, ¿sí? La escuela realmente está en el día a día. Aquí solamente se dan, digámoslo, tips de vida, pues. Pero el verdadero trabajo está en nuestro día a día. En nuestro día a día es donde surge todo la comprensión, el entendimiento, es donde yo voy a estar a tener los problemas ahí al frente, donde voy a tener las tentaciones, donde voy a tener todas las cosas. Entonces, si yo sigo dividiendo los mundos, entonces en el mundo material, pues sigo siendo lo que soy. En el mundo espiritual, entonces ahí sí, cada 8 días que voy a la iglesia o cada vez que voy a tomar yaje, ahí sí soy, mejor dicho, el iluminado, pero el resto soy lo mismo, pues. Entonces eso no se puede. Este es el camino de la unificación, de la transparencia, para llegar a la conciencia crística, pues se necesita transparencia. Ser crística también viene de cristal. Tenemos que cristalizar nuestros cuerpos y cristalizarlos como el diamante, así. Un diamante es puro, es fuerte, es hermoso, pues, es precioso. Entonces, para llegar a esa unificación tengo que ser verdadero, tengo que llegar a mi yo real. Y llegar a ese yo real significa unificar mi voluntad con la voluntad de Dios. Ahora, solamente existe una voluntad, que es la voluntad de Dios. No no existe tal cosa como mi voluntad aparte y la voluntad de Dios aparte, no existe. Eso es una ilusión. Lo único que existe es la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces es poder volver a conectarme y entender esa voluntad y servir, volverme un instrumento y una herramienta de esa voluntad. Ese es el camino. Entonces, bueno, este es el primer tema del tema de los 7, le vamos a llamar, porque vamos a hablar a la siguiente de los 7 cuerpos, de las 7 dimensiones, de las 7 iglesias, bueno, de los 7 chakras. Bueno, todo eso hace parte del conocimiento de sí mismo. Hay que conocer eso, hay que entender las infradimensiones también. Hay que tener muy en cuenta, recordar, ¿sí? Recordar que tenemos esas infradimensiones, son internas, son parte de nuestra eh, de nuestra personalidad, pues. Entonces, si yo no estoy pendiente de mi camino, pues de esas infradimensiones salen todos esos demonios a comerse mi conciencia, a comerse mi energía, a comerse pues todo lo que yo construya. Entonces, la única forma de poder crear cuerpos y crecer en este camino es darme cuenta, estudiar todo eso y empezar a radicalmente eliminar los egos. Eso no es negociable, pues. En este camino no. Digamos que si uno dice, no, es que yo no quiero, es que. Y eso es. A veces me pongo a escuchar a varias personas y hay unos que dicen que el ego es necesario y es bueno. Sí, que hay egos buenos, pues. Entonces, eso, pues digamos que lo que yo digo es, de pronto estamos jugando otro juego. Entonces esas personas están jugando de pronto, claro, usted necesita egos buenos para poder ser un buen comerciante. Usted tiene que ir allá a mostrar la cara que no es y mostrarse muy amable y todo en apariencia. Eso es un ego bueno, en apariencia. Pero no es porque usted desde su corazón, desde su alma, desde su espíritu, usted lo sea. Entonces son cosas muy distintas y entiendo cuando dicen eso, pero lo entiendo desde el punto de vista de que estamos jugando otro juego, ¿sí? Entonces, si usted quiere el juego de la fama, del pavoneo, pues le gusta el juego del pavoneo y la fama,
Entonces usted va a mostrarse que es una persona muy elocuente, que mejor dicho, ustedes, y ¿para qué? Para tener seguidores, para tener un poco de, bueno, eh, ¿qué eso qué es? Pues nada, pues se necesitan egos buenos, claro, se necesita mostrar lo que usted no es, se necesita mostrar su cara amable y todo, pero usted no lo hace porque es de su espíritu, sino porque usted está en ese juego, en el juego del pavoneo, entonces usted necesita esos egos. Pero en el juego supremo no, los egos no tienen cabida, pues, ¿cierto? Porque los egos pues simplemente nos roban energía, nos quitan energía, nos desvían del camino, no nos permiten avanzar, pues y me mantiene siempre en una ilusión. Entonces, si yo no elimino los egos, no puedo obtener ese despertar, esa iluminación, esa realización. Entonces, muy importante respetar también, respetar, entender que si el otro viene a decirme, no, es que esto sí es necesario, hay que preguntarse, ¿será que los dos tenemos la misma meta? ¿Será que los dos estamos hablando del mismo juego? ¿O será que esta persona está hablando de otro juego? De pronto del juego del juego de la religión, pues. Ellos quieren es la salvación y volver y ser así y así, pero siguen con sus mismos egos, con su misma lujuria, siguen con sus malos pensamientos. Entonces eso es muy importante, no juzgar, pero sí discernir. Discernir muy bien la información. No me crean a mí, créanse a ustedes, créanle al ser, créanle al espíritu, a la conciencia. Busquen esa conexión. Tarde o temprano llega cuando uno hace las cosas bien. Cuando uno se maneja recto, créanme que llegan a la conciencia. Y ya es la conciencia misma la que les habla, y ya es la conciencia misma la que les instruye internamente. Entonces, bueno, muy importante esos 7 centros, equilibrar esos 7 centros. Esta información no es para aprendérsela una de memoria, eso no, la memoria no sirve para nada. Lo importante es ser consciente de que hay un aspecto interno eh, por el cual se desarrollan ciertas energías, por el cual se desarrollan y que están relacionados con bien sea las 7 virtudes o los 7 defectos. Entonces yo tengo que empezar a cambiar los defectos por virtudes, volverme virtuoso, una persona virtuosa y ennoblecer mi alma. Ese es este camino, pues, que es el mismo camino de los alquimistas, es el camino de los magos blancos, pues, es el camino de los cabalistas, todos hablan, todos, o sea, del taoísta, del budista, del iluminado, todos si tuvieron que haber hecho esto, pues, ¿sí? Esto es un camino, pues, que cuando uno es capaz de relacionar y unificar todos los conocimientos, uno puede ver la verdad en todo, pues. Uno puede ver cómo todo está relacionado con todo. Entonces es importante, no se trata de pegarse a un grupo, a una norma, a una ley, sino buscar en todas tienen que hablar de lo mismo, lo que pasa es que todas hablan de lo mismo, pero en diferentes palabras, ¿sí? Entonces, los gnósticos le llaman las 7 iglesias, los budistas le llaman los 7 chakras, los alquimistas le llaman los 7 metales, ¿sí? O las 7 estrellas, pero hablan de lo mismo. Entonces uno tiene que aprender a unificar esos criterios para que tú puedas leer cualquier lectura y la vas a relacionar. Entonces ese es el mensaje de esta charla. Busquemos ese equilibrio, autoobservación y rectitud, ¿sí? Si yo, digamos, no, tampoco
volverse uno, es que el fanatismo en las cosas, en cualquier doctrina, en cualquier práctica, es dañosa, pues, es dañosa. Entonces no es un tema de fanatismo, es un tema de conciencia, ¿sí? Pero sí a mantener, entonces dejar de hablar, digamos, uno ve que en el habla de hoy en día siempre hay groserías de por medio, por ejemplo. Entonces decir, no, si yo eso no va a ser parte de mi habla, yo ya tengo que eliminar la grosería, ¿sí? Eso es transformar el plomo en oro. El plomo es un metal grosero, es un metal impuro, el plomo. ¿Y qué tengo que hacer? Llevarlo y purificarlo hasta dejarlo como el oro, que el oro es un metal muy limpio, puro, ¿sí? Entonces tengo que quitar toda la grosería que hay en mis palabras, en mis emociones, en mis pensamientos, ¿sí? Tengo que cuidar muy bien todo lo que veo, lo que escucho. Tengo que cuidar todo eso. Entonces ese es el mensaje pues para de esta charla. Vamos a